Buenos días, Primera Iglesia Bautista de San Antonio de los Altos. Una vez más aquí su hermana Diana de Rusante y hoy vamos a estar hablando acerca de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos tras las pistas de Jesús en Marcos, en el Evangelio de Marcos. Y nuestra clase hoy es la lección número 18, letra J. Vamos a estar en Marcos en el capítulo 15, desde el versículo 21 hasta el versículo 47, Dios mediante. Nuestro hermano Alejandro Girón estuvo la semana pasada hablándonos acerca del juicio que se le hizo a nuestro Señor Jesucristo, en donde se le dicta la sentencia de muerte. Y quisiera hablar un poquito de eso, un poquito antes de que comencemos la clase y oremos. Fíjense, vamos a recordar un poquito. El Sanedrín había decidido que Jesús era culpable de blasfemia. Y por lo tanto, pues debía morir, pues. Y con mucho gusto ellos mismos habrían de ejecutar esta sentencia. Pero al estar bajo la ocupación romana, no tenían facultad de infligir la pena capital. Así que no tuvieron otra opción que llevar el caso ante Pilato, el gobernador romano. Y todo este trámite, que podríamos considerar como mera burocracia, tiene mucha importancia. En primer lugar, ¿por qué? Porque nos recuerda que la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue llevada a cabo con la participación de judíos y de gentiles, lo que demuestra que ningún sector de la humanidad fue capaz de percibir la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ni muchísimo menos someterse a la revelación que Dios les dio a través o por medio de su Hijo amado. Esto al mismo tiempo prueba que ambos fueron responsables por igual del mayor crimen que la historia de la humanidad ha conocido. En segundo lugar, todo lo que estaba ocurriendo había estado anunciado previamente en el Antiguo Testamento. Veremos que en el Salmo 22, en los versículos 1 y 2, habla de este juicio. Y allí David había hablado de la hostilidad humana contra el gobierno de Dios. Y se había preguntado con horror y con asombro cómo era posible que las naciones hicieran tal cosa. Las naciones, tanto judíos como gentiles. ¿Qué lógica, nos preguntamos, qué lógica hay en el empeño de independizarse de un Dios cuya voluntad es siempre el bien supremo de sus criaturas? ¿Qué mal ha hecho Dios a los seres humanos para que le aborrezcan de este modo? ¿Cómo es posible que un mundo tan dividido como el nuestro pueda llegar a estar unido en un complot de carácter universal contra el gobierno de Dios? Pero todo esto se cumplió cuando judíos y gentiles se unieron para crucificar a Jesús. Lo vamos a ver ahorita. En tercer lugar, si el Sanedrín hubiera ejecutado la sentencia de muerte, lo habría hecho por la lapidación y no por crucifixión. La pena de crucifixión solo la podía, dar permiso a que se hiciese por el gobierno romano. Y en ese caso, no, si el Sanedrín no hubiese necesitado del gobierno romano, no se hubiesen cumplido muchas de las profecías que describían detalladamente algunos aspectos de su muerte y que solo podían ser realizados por la crucifixión. Entonces vamos a tener ocasión de ver estos detalles más adelante. A ver, finalmente, y al acercarnos a estos pasajes en cuanto al juicio, podremos ver que también el testimonio que Cristo dio de la verdad bajo persecución y presión fue tan importante que el mismo Pablo se refirió a él como la base para nuestro ministerio. Fíjense la exhortación que le hizo Pablo a Timoteo. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 14. Dice, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, eso es con nosotros, y de Jesucristo, aquí está el ejemplo, que dio testimonio de la buena profesión. Que dio testimonio de la buena profesión.
¿Delante de quién? Delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, si Cristo sufrió tal persecución y presión y ataque, y demostró una buena profesión de su ministerio, nosotros estamos llamados a no hacer menos que eso. No sé a ustedes, pero a mí no deja de sorprenderme la diligencia de esta gente para lograr su maldad. La diligencia que los hijos de las tinieblas muestran para hacer el mal. Y esto debe llamarnos la atención y hasta darnos vergüenza. Porque a nosotros, sus hijos, muchas veces para hacer el bien nos da pereza, poco entusiasmo. En cambio, los que se reúnen para hacer el mal, mire, se concentran y lo hacen con una pertinencia y una diligencia. Que bendito sea el Señor. Vamos a orar entonces. Y demos inicio a la lectura que hoy vamos a desmenuzar con el favor de Dios. Porque vamos a aprender con nuestra lectura de hoy del dolor del Señor, de la maldad de la gente y de sus distintas respuestas a su obra, a la obra de Dios. Y vamos a ser desafiados a responder al Señor con amor por su entrega, gratitud por su obra y compromiso con su plan de salvación. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por traernos este tiempo donde podemos aprender de ti, donde podemos hacer memoria de todo lo que tú viviste, lo que tú diste y entregaste por todos nosotros, para nuestra salvación. Te damos gracias y ayúdanos a seguir aprendiendo de ti y a compartir con otros lo que aprendemos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como les decía antes, el pueblo de Jerusalén, dirigido por sus sacerdotes, ancianos y gobernantes, acaba de pedir a Pilato que condenase a muerte a un hombre inocente, nada más y nada menos que a Jesús, el Hijo de Dios, y que soltase en su lugar a Barrabás, un político asesino además. Y consiguieron lo que pidieron. Tristemente fue así. Y ahora vamos a ver cómo esta sentencia fue ejecutada. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 15 del 21 al 28. He debido volver a acomodar mi Biblia antes de empezar a grabar. Ya la tengo. Marcos capítulo 15, desde el versículo 21 al 28, dicen: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Entonces, recuerdo esta primera parte. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Aquí nos vamos a detener un buen ratico. ¿Esto sería un encuentro fortuito? No. No creo. Como si fuera algo casual, nos nombran a un tal Simón de Cirene, que se topa con Jesús cuando está en su Vía Crucis. Ya les voy a hablar de eso. Y es reclutado para cargar la cruz.
¿Por qué digo que es reclutado? Porque la palabra nos dice y obligaron. Es que la cruz era un objeto de maldición como tal. Un judío como tal no iba a ir a tocar eso, ¿no? Lo tenían que obligar o a hacer ese acto como tal. Iba a ser obligado. Vamos a seguir adelante. Y nos dicen que es de Cirene. Cirene era una ciudad al norte de África, lo que hoy es Benghazi o Libia. Y ahí había una gran cantidad de judíos en esa zona. Nos dice también que del campo al seguimiento, es decir, este título que me pone aquí el pastor, del campo al seguimiento, claro, porque nos dice la Escritura que él venía del campo. ¿Y del campo vino a qué? A seguir a Jesús. Le tocó seguir a Jesús. Porque si vemos por qué razón en este versículo nos hacen mención de que era el padre de Alejandro y de Rufo, saben que siempre en la Biblia hablan más bien hijo de tal, hijo de tal. Aquí más bien dicen que es padre de Alejandro y de Rufo. Y según parece, estos Alejandro y Rufo que está refiriendo Marcos en su evangelio, formaron parte de la primera iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana como tal. Entonces, Marcos por eso hace referencia de ellos. O sea, que este señor Simón de Cirene finalmente siguió a Jesús y sus hijos también. Siendo un relato tan cortico, por eso es que nos llaman la atención estos detalles. Puede que se tratara de alguien que llegó a ser importante junto a su familia en la primera comunidad cristiana. Pero en cualquier caso, dicen que venía del campo. O sea, vino del campo a seguir a Jesús. En cuanto a la cruz, este era un símbolo vergonzoso, de maldición. Junto a ser quemado vivo, la cruz era un suplicio atroz. Era una muerte similar, imagínense, ser quemado vivo. Tan horrible como ser crucificado. Yo diría que ser crucificado es más horrible todavía. Este método infame era aplicado a esclavos y a criminales. Mire cómo trataron al Señor. Nunca a ciudadanos romanos. Claro. Había varios tipos. Podía ser un madero vertical en el que se empalaba o apoyaba la víctima, cabeza arriba o cabeza abajo. Podía tratarse de una furca. Esto es un palo vertical con una horca en la que se encajaba la cabeza de la persona que iba a ser castigada o asesinada, y colgado allí a veces se le flagelaba hasta la muerte. Con frecuencia usaban el patíbulum, un travesaño horizontal que puesto sobre otro vertical formaba una especie de T. Y la cruz, más conocida por nosotros, en la que el travesaño horizontal se cruzaba con la base vertical. Nosotros creemos que la cruz, que fue una cruz, la que le pidieron a cargar a Simón de Cirene, y en la que sería levantado el Señor. ¿Por qué? Porque en los evangelios dicen que encima se puso una inscripción, o sea, en una T, mis dedos son un poquito torcidos, acá donde iban a poner la inscripción, mientras que si está aquí, en esta parte, sí podían poner el letrerito con la inscripción. Cargar la cruz. No se sabe si solo él ayudó a Jesús a cargarla o si solo se la echó encima, pues, él solito, y Jesús iba al lado, ¿no? De repente iba ahí al lado de Jesús, o si él solo. Eso no lo especifican, no hay datos que nos hablen de cuánto fue el recorrido ni cómo fue, solo dicen que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, y lo más probable es que se requiriera esto por la fatiga que tenía el Señor. Miren, el Señor no había dormido, él venía, si hacemos un recuento de todo lo que el Señor había pasado hasta el momento en que estaba allí caminando con la cruz hacia el Calvario, hacia el Monte Calvario o en el Gólgota,
Jesús venía de un proceso muy largo y tenía que estar donde había sido flagelado, donde había sido hasta escupido, burlado, cualquier cantidad de cosas, golpeado, y no, imagínense, lo agarraron cuando estaba terminando la oración allá en el Getsemaní, y no había dormido, no había descansado, tenía todo este proceso encima. Imagínense cómo estaría el Señor. Y nadie podía negarse a obedecer esa orden. Era obligado, pero obligado o voluntario, se constituye en el primer seguidor que toma la cruz de Cristo o comparte sus sufrimientos. El Vía Crucis. Lo usual era que el reo llevara su cruz por la calle más concurrida, más vergonzoso. La idea era exponerle al escarnio público y que sirviera de escarmiento. En el trayecto la gente manifestaba hostilidad, desprecio, por medio de insultos, empujones y hasta escupitazos. ¿Escupitazos o estupicajos? No sé. Lo escupieron. Qué terrible. Fíjense, los convidados por Jesús, los que Jesús había llamado a seguirle, no estaban cerca. El convidado por los verdugos es el que responde. Los íntimos no se dejan ver en la hora decisiva de uno que va a pasar. Y entonces, fíjense, los íntimos de Jesús no estaban en esta hora decisiva. Y uno que va pasando, que viene del campo, venía al campo, ese tiene que asumir su parte y hacerlo, seguir a Jesús. Miren, tenemos que orar por tanto Simón de Cirene, esos que de paso, de pasito, de pasadita, se inician en el servicio, se inician en el seguimiento al Señor. Oremos por tales. Dice también la escritura que estuvimos leyendo que le dieron a beber y llega al Gólgota, lugar de muerte, el calavera. Se dice que el monte pudiese tener ese tipo de forma y que quedaba apartado, fuera de la ciudad de Jerusalén. O sea, era un trayecto, ¿no? Y ofrecieron a Jesús vino amirrado, mezclado con mirra. Y Jesús lo rechaza. Este vino es mezclado con mirra y este vino dicen que servía como un estupefaciente para menguar en algo los dolores físicos. Pero Jesús no quiso beberlo. Él tenía la firme intención de apurar aquella copa hasta el final, y agotando todo el sufrir y toda la muerte que correspondía a una humanidad perdida. Y como veremos más adelante, el Señor permaneció consciente. Él no le dieron a beber ningún estupefaciente. Él permaneció consciente hasta el último momento cuando entregó su espíritu. La cruz es lugar de muerte lenta y de abandono. Era una tortura hasta la muerte. Y no hemos de olvidar que este castigo fue inventado para hacer la muerte tan penosa y prolongada como el poder de la resistencia humana fuera capaz de soportar. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infligido la máxima tortura posible. Significa un suplicio para la víctima y un sistema de control social por medio del terror. ¿Saben? El mensaje de los romanos era: miren lo que les pasa a quienes nosotros castigamos. Si la gente se aterrara y no se le sublevara a nadie. Otra parte que estuvimos leyendo dice que se repartieron sus vestidos. Es la primera referencia al Salmo 22 en el versículo 18. Es muestra de afrenta extrema. En la cruz se agolpa toda la perversidad humana. Lo único que le queda, se lo reparten. Este ejemplo de indiferencia frente a la muerte de Jesús en la cruz es muy común en nuestros días. ¿Cuántos no tienen interés en el hecho de que Él muriera en la cruz por cada uno de nosotros?
como que si hubiese sido nada. Y lo miran con absoluta indiferencia, así como estos soldados, que lo que estaban era pendiente de lo que dejaba. A veces podemos comportarnos como esos embrutecidos soldados romanos, que lo único que les interesa son las cosas materiales y no el que está siendo crucificado, y no el que se crucificó por ti, por mí. Pero en cualquier caso, esta gente que poco se llevó de Cristo, solo unas pocas prendas de ropa usada, cuando podrían haber obtenido la salvación eterna para sus almas. ¿Qué diferencia hace nuestro Dios a estos que exponen su desnudez? Dios en el huerto cubre la desnudez. Aunque Eva y Adán pecaron, Dios cubrió su desnudez. Y Dios está para cubrir la desnudez humana a través de la fe en Cristo Jesús. Hay un letrero y en él está la sentencia resumida. A diferencia de Juan, Marcos no comenta nada acerca de esta inscripción. Pero Juan sí, en el Evangelio de Juan sí comentan. Y bueno, queda a cada lector su interpretación, porque Juan sí lo comentó y Marcos no. Para los romanos, esta inscripción hablaba de un fracasado más. Uno de los tantos sublevados sometidos por el poder imperial. Para los religiosos, un falso rey que recibió su merecido por blasfemia, por su blasfemia, ¿no? Y para los seguidores, en ese momento, algo lamentable y bien confuso. El rey de los judíos, aquí está crucificado. Para los judíos podía representar incluso que toda esperanza por un Mesías había muerto allí, o estaba siendo sacrificada allí, o asesinada allí, más que nada. El sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Ellos cometieron un asesinato. Pero luego de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ese título demuestra su dignidad. Marcos observa la costumbre que tenían los romanos de colocar la causa de la ejecución en la parte superior de la cruz. Pilato mandó que fuera escrita en 3 idiomas, ¿sabían eso? En hebreo, en griego y en latín. En Juan 19:20 podemos constatar esto, de tal manera que todas las personas que pasaban por allí, hablaran griego, latín o hebreo, pudieran entender, pudieran leerlo. De paso nos dice la Escritura que había 2 ladrones allí, a su lado. No se sabe si se trataba de vulgares salteadores de camino, bandidos en general, o si se trataba de guerrilleros de algún movimiento que buscaba liberarse de los romanos. No sabemos, en cualquier caso. Ya a Barrabás lo habían liberado, ¿no? Y Jesús muere acompañado de malhechores. La imagen allí es para la gente, ¿no? Era de un fracasado custodiado por un par de ladrones. También se cumple lo que dice la Escritura en el Salmo 22. En el sábado que hablemos acerca de las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él habló en el momento en que estaba crucificado, dijo unas cuantas cosas muy importantes de las que también vamos a hacer reflexión la semana próxima. Hablan acerca de estos malhechores y que uno de ellos le habló a Jesús y Jesús le respondió. Ustedes saben más o menos. El sábado que viene vamos a estar profundizando en esto. Vamos a seguir leyendo en el versículo 29 hasta el 32 y dice la palabra de Dios: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: «A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar». También está haciendo referencia al Salmo 22, en el versículo 8.
El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Ya estamos en el 32? Sí. Ok. Eso es la crueldad del sarcasmo, la burla. Es que no se conforman con haberle condenado injustamente, sino es que, oye, es que su muerte no le sacia. O sea, qué terrible. Hijos de las tinieblas. Cuando estás viendo que una persona está caída, que está mal, que está grave, que se está muriendo, que lo han flagelado, que le han hecho de todo y todavía te pones a hacer burlas al respecto. Es el mismo bullying que le pueden hacer a un jovencito, a un niño que tiene algún impedimento físico o una jovencita que no es muy agraciado, lo que sea, y se burlan, ¿no? Hijos de las tinieblas. Si se comportan de esa manera, sepan que se están comportando como hijos de las tinieblas. Eso no se hace. Esta gente, ni la muerte del Señor Jesucristo les sacia, ni verlo ahí agonizando los deja estarse tranquilos, sino aprovechan para burlarse y para injuriarle, como para sentirse vencedores, cobardes. Recurren al sarcasmo. No hay ningún respeto por la vida humana, menos piedad ante la muerte. Ellos vomitan su odio. Miren, los judíos que se habían sentido ofendidos con su vida y enseñanzas llegaron para desquitarse con todo su odio. Evocando el Salmo 22:7. El momento es triste en sumo grado. Hay tres grupos de personas que vemos aquí. Los que pasan por lo que dicen eran judíos, esos que se habían ofendido por lo dicho con relación a su sacro templo. Los sacerdotes y los escribas es otro grupo, que se sienten triunfantes, defendieron sus cargos y privilegios y creen que se impusieron sobre el molestoso nazareno. Curioso, ¿no? Se ríen y cantan, qué barbaridad. Y los otros son los crucificados, que también los interpelan y critican, ¿no? Y lo verían como un falso profeta y maestro mentiroso que parecía muy poderoso. Estos tres grupos están muy, pero muy mal. Vamos a seguir entonces Marcos 15, desde el versículo 33 al 37, y dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mas Jesús, vamos a quedar aquí en el 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Como signo de dolor, tristeza y fracaso, cae la sombra sobre la tierra. Aquí podemos ver una oscuridad literal o teológica, o puede que ambas. El mundo físico y el espiritual estaban presenciando un acontecimiento sin igual. El Señor pronuncia varias palabras que varían según los evangelios, lo que vamos a ver la semana próxima, Dios mediante, que ya lo hemos visto otras veces, las 7 palabras de nuestro Señor, que suelen ser recordadas cada Semana Santa. Y hay un grito. Hay dos, de hecho. Uno que dicen, clamó a gran voz en el 34, y cuando grita en el 37, cuando expira, ¿no? Cuando expiró. El grito parece combinar lo más hondo del dolor y miedo humano. Fue dolor y miedo humano lo que nuestro Señor Jesucristo
estaba sintiendo en ese momento. Por un lado, y por el poder de Dios, por el otro lado. Algunos se sorprenden, ¿no? Según vimos en el versículo 35, ¿no? Mira, está llamando Elías, muy sorprendidos. Pero es que el Señor, la sorpresa, no sé si era que estaba llamando Elías o qué fue lo que ellos entendieron, pero es que saben que la sorpresa es que el Señor no estaba pidiendo ninguna venganza. Él en su humanidad se sintió solo. Ni en ese momento recurre a fuerzas o motivos humanos. Él se dirige al Padre. Y esta oración amplifica lo que él ya le había dicho en el Getsemaní. En él esperaba y a él se encomendaba. Por ahora no había respuesta, como sí había ocurrido en tantas otras ocasiones. Entonces expira y muere. Marcos 15, versículos 38 al 47. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Benditas las mujeres, que ahí de lejitos y todos estaban también cerca de su Señor. De lejitos físicamente hablando, pero en su corazón estaban allí. Ellas no salieron dejándole solo y huyeron, o le negaron o algo así. Ellas estaban allí. Estas reacciones ante la muerte del Señor las podemos ver de la siguiente manera. La muerte de Jesús, con toda su intensidad, ha sido el centro del relato. Ya se han visto las diferentes reacciones que hemos visto, ¿no? Ahora ocurren dos sucesos de una significación teológica fundamental. El primero tiene que ver con el susodicho templo. Y el otro con un centurión romano. El primero parece hablar a los judíos y el segundo a los gentiles. Lo del templo. Se rasgó el velo. Se rasgó de arriba abajo, como queriendo decir totalidad del cielo y la tierra. Del cielo a la tierra se rasgó. Era un símbolo que separaba al Dios santo del humano pecador, y esa ruptura no podía darse por casualidad. Ahora el pecador tenía acceso al Señor, por el sacrificio de nuestro Señor. Con la muerte de Jesús terminó el templo y su sistema. Ya Jesús lo había profetizado antes, eso lo vemos en el capítulo 11, en los versículos del 15 al 19. Y Pablo también refiere que Jesús supera la ley, eso lo vemos en Romanos 10, versículo 4. El velo rasgado significa el fin de la distinción entre judíos y gentiles. Ahora vamos a ver la confesión del centurión. Los que estaban excluidos ahora pueden ingresar por el camino a la salvación. Aquí hay un gentil salvado por su fe en Jesús. El centurión, jefe de los verdugos, representante de los gentiles, responde a lo que ha visto y rechaza el rechazo de los judíos y la fe de quien menos se esperaba. O sea, aquí nos resaltamos es esto, el rechazo de porque a lo suyo vino y no le recibieron, ¿sí? Y viene, y de quien menos espera el Señor es este gentil, militar al servicio del imperio. Él sí ve que verdaderamente ese es el Hijo de Dios. El centurión se salvó. Recordemos además que semejante reconocimiento era un desafío al soberano emperador, que se le tenía por hijo de la divinidad y salvador de sus súbditos, el César. El templo sigue de pie, los sacerdotes siguen con sus oficios,
aparentemente todo sigue igual, pero después de esto, sumado a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, más nada será igual. Quienes miran con ojos de la fe encontrarán que quien da vida, quien da su vida, vence a la muerte para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Para seguir orando, meditando y obedeciendo. Entonces, fíjense, lo que nos está poniendo aquí el pastor para que meditemos, dice, piense cómo en la cruz se cumple la profecía. Disculpen. Miren lo que conseguí para compartirles. De las profecías más conocidas en las escrituras hebreas sobre la muerte del Mesías, sin duda se destaca el Salmo 22, como ya les había dicho, e Isaías 53. El Salmo 22 es especialmente sorprendente, les los dejo para que piensen, ya que predijo numerosos elementos independientes acerca de la crucifixión de Jesús, 1000 años antes de que fuese crucificado. Aquí hay algunos ejemplos, miren. Las manos y los pies del Mesías serían traspasados. Eso lo vemos en Salmo 22, 16. Los huesos del Mesías no serían quebrados, porque comúnmente las piernas de una persona que estaba siendo crucificada eran quebradas después de ser crucificada para agilizar su muerte. Eso lo vemos en el Salmo 22, en el versículo 17. Y los hombres echaron suerte para repartirse la ropa del Mesías. Está en Salmo 22, en el versículo 18. Y en Isaías 53, la profecía mesiánica clásica conocida como el siervo sufriente, también narra la muerte del Mesías por los pecados de su pueblo, más de 700 años antes de que Jesús naciera. Isaías proporciona detalles de su vida y de su muerte. El Mesías sería rechazado, eso está en Isaías 53:3. La muerte del Mesías será el sacrificio sustituto por los pecados de su pueblo, eso está en Isaías 53, versículos 5 al 9. El Mesías se enmudecerá en presencia de sus acusadores, eso está en Isaías 53:7. El Mesías será sepultado con los ricos, eso está en Isaías 53:9, también profetizado. Y el Mesías estará con pecadores en su muerte, también está en Isaías 53:12, lo que Marcos nos dijo en el capítulo 15, en el versículo 27. Gloria al Señor y su palabra, cómo se cumple. Pensemos y oremos también y meditemos en la maldad humana. Oremos por eso. Oremos por arrepentimiento, por el perdón del Señor, por salvación para las vidas de quienes se encuentran perdidos en la maldad. Pensemos también en la relación extraña que hay entre la religión y la insensibilidad, porque estos sacerdotes estaban allí injuriándole, aun cuando tenían a Jesús ahí crucificado. Ellos crucificándole e injuriándole además. ¿Qué mensaje podemos encontrar en la compañía de los malhechores, al rasgado del velo y a la confesión del soldado romano? ¿Qué mensaje hay aquí? Que la salvación puede ser tanto para judíos como para gentiles. Que ya no hay impedimento para el pecador reconciliarse con Dios. Que todo el que ponga su mirada en Jesucristo se puede salvar, se salva. Somos salvos gracias al Señor Jesús. Entonces tomemos un tiempo y agradezcamos a Jesús por su entrega, por todos nosotros, por toda la humanidad y por nosotros. Y preparemos nuestro corazón para meditar cada día de esta semana que comienza hoy mismo domingo, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar aprendiendo y viendo y celebrando el próximo domingo, Dios mediante. El Señor les bendiga y les guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en sus vidas su paz.
Gracias por escuchar. Un poco larga la clase, pero así terminamos Dios mediante el próximo domingo con este estudio hermosísimo que hemos tenido del Evangelio de Marcos. El Señor les bendiga.